Ha quedado claro que el origen de nuestro pueblo está en su castillo, pero nos gustaría saber más cosas sobre él. Para ello vamos a entrevistar a Juan de Ávila Gijón Granados, licenciado en Historia y autor del libro Arqueología moderna en el Castillo de Manzanares, la nobleza, la Casa de Borbón y las órdenes militares. Chicos, esto es un castillo del siglo XIII, construido por la Orden de Calatrava para explotar esta zona reconquistada a los musulmanes de Al-Ándalus. Entonces, a partir del siglo XIII lo que se crea es un castillo, que es lo que veis, que como podéis asomaros aquí abajo, está dividido en 3 patios. El primer patio es donde el alcaide tenía fundamentalmente sus zonas para la contabilidad. En el segundo patio principal, que es aquel que veis allí con columnas, es la zona noble, donde vivía el comendador de Manzanares, y el tercer patio era más para caballerizas, graneros, el pozo. Como veis, desde esta torre, la torre del homenaje, se domina todo el horizonte. Allí podéis ver el pico de la Mesnera. Aquí a este lado atrás tenemos la iglesia de la Asunción y estaría dirigida hacia el norte. Al sur tenemos los territorios de la Orden de Santiago en Membrilla, y por toda esta zona de aquí se construyó las primeras viviendas de Manzanares, entre lo que es la iglesia y el castillo. Toda esa zona es el casco antiguo de Manzanares. Pues aquí vivía el comendador de Manzanares, que fundamentalmente era el que cobraba los tributos de los vasallos de Manzanares. Los impuestos municipales los cobraba este caballero, y por tanto aquí abajo, en el pósito, en un gran granero, se almacenaba todo el grano de los campos de Manzanares. También se almacenaban en las bodegas el vino y también el aceite. Esta era la riqueza fundamental que tenía la encomienda de Manzanares. Este castillo se construye a partir de 1239, en los años posteriores, y va a llegar hasta nuestros días. Va a pasar por numerosos cambios, numerosas metamorfosis, sobre todo en el siglo XVI, va a tener un gran cambio en su interior, y fundamentalmente en el siglo XVIII, en donde el centro del castillo hay distintas habitaciones que se van a convertir en un pósito, en un granero que sirve como banco de cereal para los habitantes de Manzanares. En caso de carestía se prestaba el grano de esta semilla, se prestaba para que pudiesen volver a organizar la cosecha del año siguiente. En el año 1808 hasta 1814, la Guerra de Independencia hace que este castillo y Manzanares se conviertan en la capital de la provincia de La Mancha. En este castillo se metieron las tropas francesas y, fundamentalmente, en palabras de Napoleón, esto era lo que buscaban los franceses, un donjon. Un donjon en la Edad Media era un castillo con una gran torre defensiva y a su alrededor un fuerte. Entonces se metieron aquí porque era un punto fundamental en las comunicaciones entre Andalucía y Madrid. Sí, a principios del siglo XVI, por toda aquella zona de allí, la zona del sur, vino un ejército comunero que quiso rendir el castillo y sublevarlo frente al rey, que era en aquel momento Carlos I de España y V de Alemania. Hubo una serie de cañonazos que alejaron a aquellos caballeros y por tanto evitaron el castillo y siguieron su rumbo. El castillo siguió siendo fiel al rey, a Carlos V, y ahí acabó esa pequeña trifulca, ¿no? Esa pequeña que no llegó ni a ser una batalla, ¿no? Aunque sí posteriormente, durante la Guerra de Independencia, sí hubo algún tipo de asedio, sobre todo a partir de la batalla de Bailén, en donde se rindió el castillo, se rindieron los franceses y toda la población rindió el propio castillo, se entregaron en el año 1809. Posteriormente se preparó aquí otra batalla en 1836, ya con la guerra carlista. El fuerte se convirtió en un fuerte liberal para defender los derechos de Isabel II al trono, y lo que se produjo es una acumulación de soldados justo en este castillo porque venía desde la zona norte un ejército carlista. Lo que hizo el ejército carlista, al ver que estaba todo esto tomado por soldados, fue desviarse de Manzanares y evitar el conflicto, evitar la batalla.
Bueno, el castillo de Manzanares, fundamentalmente, si entramos desde fuera, ¿no? Desde fuera hacia adentro, lo que tenemos primero es un gran foso que tenía 4 metros de ancho y 4 metros de profundidad. Normalmente no estaba inundado, salvo con las aguas de lluvias. Y una vez saltado este foso, lo que teníamos era un muro llamado Barbacana, también almenado, donde defendían, era la primera línea de defensa. A partir de ahí tenemos un gran espacio alrededor del propio edificio, que era el lugar donde los vasallos de Manzanares se escondían en caso de una cabalgada hispano-musulmana a modo de defensa. Y a partir de ahí tenemos un gran cubo, también almenado en la parte de arriba, a cuyo cubo de 2 alturas está adosado esta torre del homenaje, que tiene 4 alturas. La torre del homenaje tiene distintos habitáculos. La parte más inferior, ahí en principio estuvo una cárcel en la Edad Media. Siguiendo en la siguiente estancia, ahí es donde estaba el grupo de ronda que vigilaba todo el castillo. Por encima había una habitación que servía de almacén de grano, y en la parte más alta, justo debajo de nuestro suelo, donde estamos ahora, estaban almacenadas las armaduras y todas las armas de la encomienda. En esta parte donde estamos, esta es lo que se llamaba la plaza de armas porque debajo estaban las armas, y era desde aquí donde se celebraban en la Edad Media las ceremonias de homenaje, las ceremonias vasalláticas. Sí, efectivamente, existe la mazmorra. La mazmorra del castillo es subterránea. La mazmorra del castillo es como una botella que está a partir del suelo en un subterráneo. Y arriba, en la parte de arriba, que hoy ya no existe, había un brocal de un pozo que se tapaba con una gran piedra redonda, para que no pudiera salir ninguno de los presos. Conocemos que hubo presos que salieron de ese agujero por deudas, habían entrado, y una vez que cumplieron la pena, pues ya salieron fuera. Se les bajaba con una maroma, con una cuerda, y se les daba pues lo típico, la típica comida, aparte de pan y agua, para mantenerles con vida. Una vez que salían, pues se destapaba con una gran piedra redonda, que tenía unas asas, que entre varios soldados la quitaban para volver a sacar al preso de dentro. Normalmente esta mazmorra se utilizaba fundamentalmente para presos que no pagaban o por deudas. Fundamentalmente en la Edad Media lo que tenemos es un maestre, que es el que dirige todas estas tropas, y lo elige desde el Sacro Convento de Calatrava. En otras ocasiones están en los palacios maestrales de Almagro. La función del comendador en la Edad Media fundamentalmente es que las cosechas y los diezmos se paguen, que los tributos se paguen, y al mismo tiempo defender el territorio de las posibles incursiones musulmanas. Una vez que desaparece el peligro musulmán, lo que tenemos es, ya con la monarquía hispánica, una función completamente diferente. El castillo no va a ser para defender a los vasallos de Manzanares de una posible incursión, puesto que en 1492 desaparecen los musulmanes de España. Sin embargo, el castillo va a seguir teniendo un comendador que va a gestionar sobre todo las rentas del territorio, del señorío, y este va a ser elegido a través del Consejo de Órdenes Militares y sobre todo a través de los reyes de España. Tenemos la paradoja que en el siglo XVIII comendadores llega a ser, por ejemplo, Farinelli, que era un cantante travestido, que vino de Italia y estaba en la corte de Fernando VI. La nobleza puso el grito en el cielo por haber nombrado caballero de la Orden de Calatrava a semejante individuo, pero esto es algo que ha ocurrido siempre, era la excepción. En el siglo XVI tenemos a Patapalo, el pirata famoso, que en Francia lo nombraron noble. Tras la guerra carlista, que acabó en 1839, el edificio se convirtió en la primera casa cuartel de la Guardia Civil de Manzanares. Todo esto llegó hasta el año 1863, que hubo unas obras en la que se quitaron todas las almenas y se tapó el foso. A partir de ahí se hizo una subasta en 1864 con el proceso desamortizador. El Estado, que tenía en propiedad el edificio, lo que quería era sacar algún dinero por este viejo edificio castrense. Entonces se subastó y pasó a manos privadas. 2 familias de Manzanares, miembros de la burguesía adinerada
de la población, la familia García Noblejas y la familia Mulleras se hicieron con el edificio y se lo dividieron en dos. A partir de ahí ha sufrido distintas mutaciones hasta la configuración actual. De los comendadores que hubo en el castillo de Manzanares en la Edad Media conocemos poco. Sin embargo, de los comendadores de la Edad Moderna conocemos hasta imágenes de ellos y toda su funcionalidad. Don Gutiérrez de Padilla, en 1491 y hasta 1497, ejerció como comendador y clavero de la Orden de Calatrava. Este era sobrino del último maestre de la Orden de Calatrava, con lo cual aspiró a sucederle, pero sin embargo esta figura fue eliminada por los reyes católicos. Para compensarlo fue nombrado presidente del Consejo de Órdenes Militares para Alcántara y Calatrava. Le sucedió el apellido Guzmán. Tenemos dos Guzmán a partir de 1497 y hasta 1509. Uno de ellos, Gómez de Guzmán, que fue clavero de la Orden y fue quien realizó obras dentro del castillo de Manzanares en el año 1499. Don Pero Núñez de Guzmán, cuyos escudos nos han quedado en el castillo, fue quien hizo sustituir las columnas en yeso que había en el patio principal por las columnas actuales en piedra roja. Después de esto tenemos al primo del poeta que escribió las coplas de la muerte de mi padre, Rodrigo Manrique Mencía Benavides, que fue hijo también del maestre de Santiago. Este participó en la conquista de Granada y acompañó a Fernando el Católico. Su sobrino le sucedió en la encomienda en 1511. Este era hijo del mayordomo mayor de Isabel la Católica, y a su muerte se subastaron 9 esclavos que eran de su propiedad, pese a que los caballeros debían respetar los votos de pobreza, castidad y obediencia. En la segunda mitad del siglo XVI tenemos la Casa de Aguilar, que con 3 comendadores va a ser propietaria de la encomienda: Gonzalo Fernández de Córdoba, Alonso Fernández de Córdoba y Diego Fernández de Córdoba. Son todos cortesanos de origen cordobés y trabajan en la corte, en Madrid. Tras estos tenemos a don Gómez Dávila y Toledo, que es el segundo marqués de Velada. Tendremos al tercer marqués de Velada, que heredará la encomienda, al cuarto, al sexto y después pasará al conde de Aguilar. Don Gómez Dávila y Toledo, que era el segundo marqués de Velada, entre 1596 y 1616 tuvo la encomienda. Formó parte de los gobiernos de Felipe II y Felipe III. Fue elevado a la grandeza de España en 1614 y este personaje pleiteó por los insultos que recibió de unos 200 vecinos de Manzanares tras una pelea al acabar la procesión del Corpus. Fue culpado el alcalde y fue obligado a pasearse en burro por Manzanares, por las calles del pueblo, y condenado a 10 años de galeras. Don Antonio Sancho Dávila y Toledo es el tercer marqués de Velada. Entre 1619 y 1666 tuvo la encomienda. Fue un caballero muy destacado en su tiempo, ocupó distintos cargos dentro de la corte y su labor se reflejó en labores diplomáticas en Francia, Portugal, Inglaterra, Flandes, Italia, y hasta estuvo a punto de partir hasta Brasil con una flota hispano-portuguesa. Este caballero sufrió una emboscada en Lisboa, donde estuvo a punto de morir, y en sus últimos años ocupó los cargos de presidente del Consejo de Flandes y presidente del Consejo de Italia. Antonio Pedro Dávila Gómez Osorio, cuarto marqués de Velada, ocupó la encomienda entre 1660 y 1689. Era un coleccionista de libros, que fue mayordomo mayor de la reina, y ocupó el cargo de embajador de España en Roma. Durante su mandato, una grave crisis epidémica y alimenticia afectó a Manzanares, que pasó de unos 5.000 vecinos a 3.000 habitantes entre 1680 y 1682. Le sucedió Melchor Dávila y Guzmán, sexto marqués de Velada. El quinto marqués no le sucedió porque era una mujer, y ésta no podía ser caballero de Calatrava. Sin embargo, su sobrino tomó la posesión de la encomienda y con el tiempo se convertirá en sexto marqués de Velada. Fue capitán general de Galicia y tuvo una hija única, por la que la encomienda pasó a su sobrino. Su sobrino, Íñigo de la Cruz Fernández Manrique de Lara, era el conde de Aguilar. Sucedió en la encomienda entre 1711 y 1733.
Fue capitán de Reales Guardias de Corps y teniente general de los Reales Ejércitos. Participó de forma sobresaliente en la Guerra de Sucesión Española y por ello le fue concedida la encomienda en secreto. Sin embargo, sus disputas con Felipe V hizo que se le desterrase a Manzanares y estuvo en Manzanares entre 1711 y 1720. Primero ocupó el castillo de Manzanares y después se construyó unas casas, las Casas del Conde, en el actual paraje de Moratalaz. Don Íñigo defendía los privilegios de la nobleza que Felipe V recortó. Le sucedió Felipe de Borbón y Farnesio, duque de Parma, Plasencia y Guastalla, entre 1733 y 1766. Este personaje era hijo de Felipe V. Tras la Guerra de Sucesión Austriaca, se casó con la hija del rey de Francia, Luis XV, y creó un centro cultural de primer orden en Parma. Era el almirante general de todas las fuerzas marítimas y también fue gran prior de la Orden de San Juan. Su hija, María Luisa, se casó con Carlos IV y gobernó de esta manera en España. Le sucedió entre 1766 y 1771 Francisco Javier de Borbón y Sajonia, que murió a los 14 años de edad. Este personaje, un infante de la Casa de Borbón, recibió además otras 4 encomiendas para sostener sus gastos. A este le sucedió en 1771 y hasta 1817 don Antonio Pascual de Borbón y Sajonia, que apoyó el golpe de Estado de Fernando VII, su sobrino, contra Carlos IV, su hermano. Fue un destacado absolutista que tuvo otras 11 encomiendas para sustentar sus gastos. Tras la muerte del infante don Antonio Pascual, el propio rey de España, Fernando VII, recibió la encomienda entre 1817 y 1833. A su muerte, su viuda, la regente María Cristina, tuvo la encomienda entre 1833 y 1836, pero en esa fecha la cedió al Estado para que sirviese como fuerte isabelino dentro de la guerra carlista. En la década de 1840, la propia reina de España, Isabel II, quiso recuperarlo como bien patrimonial familiar, pero el Estado se lo denegó. Posteriormente se convirtió en cuartel de la Guardia Civil y en 1864 pasaba a manos privadas. Haciendo la vía del Calatraveño a Santa María, vencido del sueño, por tierra fragosa perdí la carrera, lo vi la vaquera de la Finojosa, por tierra fragosa perdí